Hola a todas, a todos. Mi nombre es Fernanda Leite, soy kinesióloga del equipo de geriatría de la Unidad Geriátrica de Agudos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también docente de la Escuela de Kinesiología de esta misma casa de estudios. Hoy les voy a comentar un poco sobre la gran temática de envejecimiento y movilidad. Vamos a hablar sobre los cambios normales del envejecimiento en la locomoción y aquellos cambios que configuran ser un trastorno, el trastorno de la marcha como síndrome geriátrico y su implicancia en el estado de salud. Hola a todas y todos, soy Fernanda Leite y vamos a continuar con el tema envejecimiento y movilidad, esta vez hablando de los trastornos de la marcha, este síndrome geriátrico y algunos trastornos o cambios patológicos, a veces asociados al envejecimiento, y vamos a abordar también la forma en cómo pesquisar estos trastornos y cómo abordarlos. Entonces, ¿cuándo hablamos de cambios patológicos en la marcha? Bueno, cuando existe, como su nombre lo dice, una patología que está determinando un patrón de marcha alterado, incluso diferente al que esperamos encontrar en personas mayores por los cambios fisiológicos. Vamos a encontrar, por ejemplo, personas mayores que han tenido un accidente cerebrovascular y que por tanto van a presentar un tipo de marcha hemipléjica con apoyo del antepié o dificultad para poder trasladar el peso hacia el lateral y por tanto requieren del uso de un bastón, compromiso de la extremidad superior que aunque no lo parezca tiene influencias importantes en la marcha en el traslado del peso del cuerpo. Vamos a encontrar también la marcha típica de la enfermedad de Parkinson que se caracteriza por esta flexión mantenida mayor que la esperada para el proceso de envejecimiento y es una marcha en flexión de todo el cuerpo, incluso se ve una importante flexión de rodillas que requiere de una gran demanda energética para las personas que sufren esta enfermedad. También tenemos la ataxia cerebelosa cuando tenemos una alteración del cerebelo en la que la marcha tiene una dismetría mucho mayor en cada paso y por tanto pareciera ser una marcha más errática. Cuando tenemos alguna lesión de nervio periférico, por ejemplo, del tibial anterior, de la musculatura de los fibulares, que va a afectar, por ejemplo, la caída del antepié o una ataxia sensorial que puede ser dada incluso por alteraciones tanto de nervio periférico como la pérdida de sensibilidad que vemos en personas con diabetes avanzada, en donde la pérdida de sensibilidad evita que el pie se pueda adaptar a la superficie en la que está desplazándose y por tanto pueda generar dificultades de generar estrategias posturales para evitar algún desbalance o alguna caída. En todos estos cambios patológicos vamos a observar que el centro de gravedad va a tener una magnitud de oscilación mucho mayor respecto a la esperada en personas adultas mayores normales. Si bien en la normalidad del envejecimiento la oscilación del centro de gravedad tanto anteroposterior como medio lateral va a aumentar y se va a mover a una mayor velocidad cuando estamos en presencia de una marcha patológica, esto va a ser aún mayor. Bueno, y a continuación pueden revisar las distintas etiologías detrás de los trastornos de la marcha en las personas mayores. Son las más prevalentes. Hablamos mucho de las neurológicas, pero también tenemos hartas alteraciones cardiovasculares o farmacológicas, incluso asociadas al consumo de benzodiazepina, neurolécticos, etcétera, que pueden revisar con mayor detención. Otro factor de gran relevancia en la marcha son las influencias cognitivas. Vemos que existe una gran prevalencia en las personas mayores de miedo a caer durante sus actividades y la movilidad y vamos viendo que este miedo a caer aumenta conforme va aumentando la edad. Tenemos una prevalencia promedio de un 42% de personas mayores que tienen miedo a caer y los factores asociados a esta alta prevalencia se ha determinado según este estudio que han sido el sexo femenino, el vivir solo, el tener o presentar un alto riesgo de caída en las pruebas funcionales, la presencia de fragilidad,
el uso incluso de fármacos como hipotensores o benzodiazepinas y las lesiones asociadas a las caídas previas. Una etiología que podría también afectar la marcha son las demencias, pero la marcha funciona como predictor de demencias porque muchas veces es el principal signo clínico que se evidencia antes de otros factores cognitivos más evidentes. Por lo tanto, existe una gran cantidad de estudios que actualmente están evaluando la marcha como predictor de demencias, y a continuación les dejo los resultados en los que eh, la marcha ha sido mucho más sensible para ser utilizada con otros tipos de demencias que no son Alzheimer. Ha tenido un factor predictor mucho mayor. Bueno, por tanto, a esta altura espero haberlos convencido de lo importante que es evaluar la marcha en la persona mayor, y la tenemos que empezar a evaluar desde la historia clínica, empezando a consultar por comorbilidades, si es que tienen algún problema musculoesquelético, neurológico, que pueda determinar algún trastorno de marcha asociado a alguna patología, su historial de caídas, porque aunque no tenga una patología asociada, si tengo una gran cantidad de caídas, puede haber una alteración de la movilidad detrás, es muy probable que me lo encuentre. El nivel de independencia funcional o las adaptaciones del entorno que requieren para que esta persona sea independiente, porque yo puedo ser independiente para hacer toda mi actividad o trasladarme dentro de la casa, pero resulta que tengo barandas en toda la casa, porque sin estas barandas me caería mucho. Entonces también, si este entorno está adaptado, nos va a dar información de cuán independiente y cuán autónoma es la persona en sus actividades de la vida diaria. También debe ser importante en la examinación física evaluar la fuerza muscular, observar el trofismo, los rangos articulares, pedir pequeñas evaluaciones de screening de movilidad articular globales que te den una idea de cómo se está movilizando tanto la extremidad inferior como la extremidad superior, que también puede influir en, como les decía, en los traslados de peso en la marcha. Y finalmente, pequeños test que van a ser muy rápidos de hacer, como lo son test de la velocidad de marcha o el test del Time Up and Go, que van a ser test rápidos para pesquisar tanto criterios de fragilidad, sarcopenia como riesgo de caída. El test de Tinetti es un test también muy bueno, lo utilizamos nosotros en kinesiología, pero toma un poquito más de tiempo, y en realidad para términos de pesquisa nos da más información cualitativa más que de pesquisa de la alteración de la marcha, un poco más específico. Así que si tuvieran, por ejemplo, poco tiempo de realizar test entre las otras exploraciones físicas que deben realizar, les recomiendo la velocidad de la marcha o el Time Up and Go, y los vamos a ver a continuación. Para evaluar la velocidad de la marcha solo necesito un espacio despejado de mínimo 4 metros, que es lo que describe la prueba del SPPB, en los que la persona pueda caminar libremente. Si tengo más espacio, mejor, y podría medir la marcha entonces en 10 metros, solo midiendo los 6 metros del centro para contemplar un tiempo o un espacio determinado en que la persona pueda acelerar y desacelerar. Así puedo medir como la velocidad de marcha estable en el centro. Y ahí solo tienen que medir el tiempo que la persona demora en recorrer esta determinada cantidad de metros y hacer su división. Aquí les dejo el cuadrito con recordatorio con los principales puntos de corte, pero quiero que se queden con que una marcha menor a 0.8 metros por segundo es criterio de fragilidad, es criterio de sarcopenia y predice problemas de movilidad y caídas. Y una marcha menor a 0.6 va a ser predictora de eventos adversos. El Time Up and Go es una prueba en la que necesito una silla, 3 metros de distancia y un cono o una marca que pueda utilizar para marcar que la persona tenga que dar la vuelta al giro en ese lugar. Entonces le voy a pedir a la persona que se levante de la silla sin usar sus brazos, que pueda caminar 3 metros hacia la marca, al llegar a la marca voltear y volver a sentarse en la silla. Vamos a tener que valores normales de esta prueba van a ser las personas que se demoren menos de 10 segundos, entre 10 a 13 segundos se ha determinado en la literatura como variabilidad, pero luego un tiempo mayor a esto va a ser un indicador de riesgo de caída y también de fragilidad. Esta es una prueba que cualitativamente también nos entrega información de fuerza de las piernas, cómo esta persona se está logrando parar de la silla,
y cómo esta persona está sorteando el giro, que es un cambio de dirección que podría desestabilizar a personas que tienen un riesgo de caída un poco más alto. ¿Y qué medidas pueden tomar ustedes como médicos para poder prevenir las caídas y las lesiones asociadas a estas caídas? Bueno, siempre en su exploración y anamnesis, consultar toda la lista de los medicamentos que está usando esta persona, tratar de evitar los sedantes, en particular aquellos que tienen una semivida prolongada, porque podrían estar afectando las funciones de estrategias o ajustes posturales de las personas, tratar de evitar también los neurolépticos clásicos, consultar siempre la indicación y dosis de estos neurolépticos, sobre todo los atípicos, aumentar el nivel de actividad física, ser promotores del nivel de actividad física en sus pacientes, favorecer un nivel también de dieta saludable, evitar la desnutrición y el sobrepeso en las personas, pero también dirigir también no solo la actividad física de que no es suficiente caminar, sino que buscar un entrenamiento dirigido muscular o entrenamientos de equilibrio que puedan ayudarnos a reducir también este riesgo de caída, y terapias conductuales, por ejemplo, para controlar la ansiedad, la depresión y la influencia que pueden tener los aspectos cognitivos y afectivos sobre la marcha. Ahora, ¿cómo rehabilitamos la marcha? Bueno, en la literatura se ha encontrado que los programas de entrenamiento de carácter multicomponente, es decir, que trabajan cualidades físicas como la agilidad, la fuerza, la resistencia cardiorrespiratoria y el balance, han sido los más efectivos a la hora de controlar las alteraciones en la marcha y el riesgo de caídas. Se ha demostrado que el entrenamiento supervisado, personalizado en base a pesos, por ejemplo, el uso de kettlebells o bandas elásticas, cargas, aumentar la carga, ha logrado tener un importante impacto en este declive funcional. Nos ayuda como a desplazar un poco este declive que vamos teniendo de fuerza muscular con la edad y salirnos o separarnos de esta línea de la discapacidad, teniendo importantes efectos en la conducta sedentaria, porque esta conducta sedentaria nos aumenta la inflamación corporal, aumenta incluso la respuesta a la insulina, y el ejercicio ha demostrado justamente los efectos contrarios, disminuir la inflamación, disminuir esta resistencia a la insulina y ayudar a reducir estos riesgos de las morbilidades asociadas. Y la recomendación de realizar ejercicio físico dirigido no es solo para las personas que se encuentran en la comunidad, no es solo para personas mayores autovalentes. También se ha visto que el ejercicio combinado con intervenciones nutricionales en personas prefrágiles o frágiles, personas mayores hospitalizadas, ha tenido un tremendo impacto en la disminución de estos criterios de fragilidad. Eh, por tanto, la prescripción del ejercicio es algo que se debe hacer en todos los niveles, sobre todo si en personas que tienen, sobre todo en personas que tienen algunos de estos criterios de riesgo. El uso de las ayudas técnicas sin duda es un gran aliado a la hora de promover que las personas se sigan moviendo cuando tienen cuando pesquisamos quizás algún riesgo de caída alto, y además la hemos enviado, por ejemplo, a un programa de rehabilitación. El uso de la ayuda técnica va a tener un impacto funcional en la marcha, tanto intradomiciliaria como comunitaria. Tenemos una alta prevalencia del uso de ayuda técnica de las personas de la comunidad, no obstante también existe un gran rechazo al usarlos por un estigma social. Eso es una de las barreras que tenemos. Y otra barrera también tiene que ver con la accesibilidad de nuestra ciudad. ¿Cuántos lugares están adaptados para, por ejemplo, andar con un andador? ¿Cuántas veredas permiten el desplazamiento de personas con andadores? No tienen desniveles en sus caminos. Eso es un factor que, bueno, tenemos que ver de manera como ecológica, pero es como el ambiente también determina nuestra funcionalidad. Pero también para usar una ayuda técnica tienen ciertos requerimientos. Se necesita un nivel cognitivo determinado, que la persona sepa utilizarlo y poder coordinarlo bien, tener indemne el uso de las extremidades superiores,
o sea, poder utilizar estas extremidades superiores. Una persona que tenga un accidente cerebrovascular, no voy a indicar un andador con ruedas o un andador porque eso requiere del uso de ambas manos. Y también saber que la ayuda técnica va a implicar un gasto energético mayor porque implica desplazar un elemento y estoy utilizando mis manos al respecto. Entonces va a tener este gasto. Otro mensaje que me gustaría dejarles es el uso correcto del bastón. Cuando vamos a utilizar un bastón, este debe ser utilizado en el lado contralateral a la pierna que está afectada o que quiero ayudar a quitar carga. Por ejemplo, la persona tiene artrosis de rodilla o fue operada de la cadera izquierda. Entonces yo tengo que usar el bastón en mi mano contralateral, es decir, en el lado derecho, porque el bastón busca proveer de estabilidad. Cuando yo uso el bastón a mi lado derecho, estoy aumentando la base de sustentación hacia este lado, estoy desplazando también parte de la carga de mi peso al otro lado, a la pierna sana y al bastón, entonces le estoy quitando peso a la pierna afectada y por tanto estoy facilitando la movilidad. Estoy quitándole carga a este grupo muscular que también pueden estar afectados. Entonces, nunca se ocupa el bastón al mismo lado de la pierna afectada. ¿Ya? Y también el bastón va a tener posibilidades de ajuste según la altura de cada persona. Y la altura más apropiada es que la empuñadura quede más o menos a la altura del trocánter mayor en el fémur. Y el apoyo debe ir bajo el codo. Otra recomendación que vamos a dar cuando tengamos personas mayores que podrían lograr una marcha comunitaria, es decir, la capacidad de caminar fuera de su domicilio en su entorno, es algo que en sí mismo es un factor protector. El poder exponerte a un espacio en el que hay otros transeúntes, en el que el terreno va cambiando, en el que tiene que estar atento al entorno, va a ser sin duda una recomendación bastante favorable para mantener la movilidad de las distintas personas. Entonces, siempre vamos a tratar de estimularlo, aunque sea con apoyo, con alguna supervisión, con alguna ayuda técnica. Busquemos que las personas salgan de su casa dentro de lo posible. Y finalmente me gustaría terminar con las recomendaciones de actividad física de la OMS que nos recomiendan al menos entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada para las personas mayores o al menos 75 a 150 minutos de actividad física aeróbica vigorosa. O una combinación de estas a lo largo de la semana. La idea es buscar estimular el ejercicio físico en las personas mayores, que es el remedio más barato y útil que va a tener un impacto en los distintos sistemas de nuestro cuerpo. Y limitar en el fondo el tiempo dedicado a las actividades sedentarias, empezar a sustituirlo por un poco más de actividad física, incluso leve. Si bien la recomendación es intensidad moderada y vigorosa para tener un efecto, los efectos deseados, si realizo al menos actividad física leve, caminatas, paseos con las familiares y logro estimular eso, ya voy a estar haciendo una mejora. Obviamente la recomendación o a lo que tenemos que apuntar es a una intensidad mucho mayor, pero esto es progresivo, nadie parte de la nada haciendo ejercicio físico, requiere de disciplina, requiere de una constancia. Así que los invito a ser promotores tanto en sus pacientes como en ustedes mismos desde ya. Eh, Esa ha sido la presentación de trastornos de la marcha y cambios fisiológicos del envejecimiento. Si tienen cualquier duda, pueden escribirme a este correo o escribirla a través del foro y sus profesores podrán hacérmela llegar. Muchas gracias.